El área de restauración del centro comercial El Mirador bullía como una colmena alborotada. Olía a patatas fritas, a algodón de azúcar y a algo indefinidamente sintético, a los aromatizantes de las hamburgueserías barata. La gente se movía entre las mesas, arrastrando bandejas con comida, tirando de las manos de niños caprichosos, hablando a gritos por el móvil. Nadie miraba hacia abajo, nadie se fijaba en la niña. Lucía estaba sentada en el frío suelo de baldosas, con sus delgadas piernas enfundadas en unos vaqueros descoloridos dobladas bajo ella. A su lado había un bote de plástico de mayonesa. En el fondo, un puñado de calderilla, varias monedas de 1 euro y un arrugado billete de 10. Delante de ella, un trozo de cartón con letras torcidas decía: recaudo para la operación de mi madre. Cualquier ayuda es un milagro. Tenía 10 años y ya sabía que los milagros ocurrían muy de vez en cuando. Pero su madre le había enseñado a creer. Mamá decía que si se esperaba con muchísima fuerza, algo bueno acaba pasando. El problema era que mamá estaba ahora en el hospital, pálida como una sábana blanca, y se consumía cada día más. Los médicos repetían lo mismo: necesitaba una operación. Urgente. Cara. Terriblemente cara para una maestra de primaria que llevaba los últimos 3 años haciendo malabares para llegar a fin de mes. Lucía se secó la nariz con la manga de su vieja chaqueta y levantó la vista. Por delante pasó una mujer con enormes bolsas de boutiques de lujo. Sus tacones repiqueteaban con fuerza sobre las baldosas. Le echó una mirada a la niña, hizo una mueca de disgusto y aceleró el paso. Después, una familia con 3 niños. El padre llevaba al más pequeño en brazos. La madre le explicaba algo al mayor. Ni siquiera redujeron la marcha. Otra vez pidiendo limosna. La voz sonó justo encima de su cabeza. Lucía se sobresaltó. Ante ella estaba Álvaro, un chico de la calle de unos 13 años, con el rostro curtido y sucio y unos ojos crueles y punzantes. Aparecía por el centro comercial todos los días, rebuscaba en los contenedores detrás de la zona de restauración, a veces robaba hamburguesas a medio comer de las mesas. Los guardias de seguridad lo echaban, pero él siempre volvía, como un fantasma. No pido limosna, dijo Lucía en voz baja. Recaudo para el tratamiento de mi madre. Álvaro resopló. En su mirada se reflejó una sonrisa burlona, mezclada con una amargura corrosiva. Ajá, claro, para un tratamiento. Ya he oído esa historia. Se agachó, poniéndose en cuclillas, y la miró a la cara. ¿Crees que alguien te va a creer? ¿Crees que a alguien le importa? Sí, respondió Lucía con terquedad. La gente es buena. ¿Ayudan? ¿Buena? La imitó Álvaro y escupió la palabra como si fuera algo amargo. ¿Sabes cuántas veces he pedido ayuda? ¿Cuántas veces he dicho que tenía hambre, que no tenía a dónde ir? A nadie le importa, todos pasan de largo. Igual que tú ahora, sentada aquí, invisible. Lucía apretó los puños. Quería replicar, pero por alguna razón no encontraba las palabras, porque él tenía razón. Llevaba sentada allí 3 días seguidos y la mayoría de la gente pasaba de largo, como si fuera parte del mobiliario. Solo de vez en cuando alguien le lanzaba una moneda por lástima, o simplemente para librarse del persistente sentimiento de culpa. Los milagros no existen, gritó de repente Álvaro, poniéndose en pie de un salto. Su voz se quebró, convirtiéndose en un chillido. En ella estalló toda la rabia que había acumulado. A tu mamá ya no hay quien la ayude. Y con todas sus fuerzas, le dio una patada al bote. Este volcó, haciendo un ruido metálico al rodar por las baldosas. Las monedas se desparramaron en todas direcciones, tintineando y rebotando. El billete de 10 euros se elevó en el aire y aterrizó lentamente a los pies de una pareja que pasaba. El chico lo pisó sin querer y siguió caminando, sin siquiera darse cuenta. Lucía se quedó paralizada. Observó cómo la última moneda de 1 euro rodaba por el suelo, describía un círculo y caía de plano. Silencio. Algo se rompió en su interior. Sus brazos colgaron sin fuerza, sus hombros se hundieron. Lentamente se echó hacia atrás, apoyando la espalda en una columna, y se quedó sentada, con la mirada fija en un punto. Álvaro estaba de pie frente a ella, respirando con dificultad. Por su rostro pasó una expresión fugaz, quizá de satisfacción, quizá de una culpa repentina, pero se dio la vuelta y se alejó a toda prisa, desapareciendo entre la multitud. Nadie prestó atención. La gente esquivaba las monedas esparcidas. Alguien pateó una. Otro hizo una mueca de asco. La niña seguía sentada en el suelo, pequeña, rota, y parecía que el mundo entero simplemente continuaba su movimiento, ajeno a su dolor. Pero una persona se dio cuenta. Javier Romero estaba junto al mostrador de una cafetería, a 20 metros de la columna, y lo había observado todo. Había venido al centro comercial por negocio, una reunión con un posible inversor que había ido bien, y ahora había decidido tomarse un café antes de volver a casa.
un caro abrigo de cachemir, zapatos italianos, un reloj que costaba lo mismo que un pequeño apartamento en un barrio residencial. Javier tenía 32 años y era lo suficientemente exitoso como para permitirse ignorar los problemas de los demás. Pero había visto la escena. Primero, la niña en el suelo con el cartón. Luego, el chico agresivo que la había atacado. La patada, las monedas esparcidas y el rostro de una niña en el que se había apagado de golpe la última llama de esperanza. Algo se removió en su interior. Quizá un recuerdo, quizá la conciencia, que había aprendido a silenciar con años de trabajo intenso y negocios interminables. Javier se dio la vuelta bruscamente, olvidándose del café, y se dirigió hacia la niña. Ella seguía sentada en el suelo, inmóvil. Javier se agachó a su lado, le tendió una mano para ayudarla a levantarse. «Oye», dijo con suavidad, «¿estás bien?». La niña levantó la mirada hacia él. Tenía el rostro pálido, los ojos enrojecidos, y de repente, un destello de reconocimiento. «Yo le conozco», susurró ella, con la voz temblorosa. «Su foto está en el dormitorio de mi madre». Javier se quedó helado. Su mano se detuvo en el aire. El corazón le empezó a latir más deprisa, perdiendo el ritmo. «¿Qué?», preguntó, sin dar crédito a sus oídos. «En el dormitorio de mi madre», repitió Lucía, mientras las lágrimas comenzaban a rodar por sus mejillas. «Una foto. Usted sale muy joven, riendo. Mamá dice que es usted una buena persona, que algún día nos ayudaría». Javier sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Un único pensamiento le cruzó la mente: «Es imposible». «¿Cómo se llama tu madre?», preguntó con voz ronca. «Sofía», respondió la niña. «Sofía Vargas». El mundo a su alrededor pareció detenerse. La zona de restauración, el murmullo de las voces, el sonido de los platos, todo se convirtió en un ruido blanco. Javier permaneció agachado en medio del centro comercial, con su caro abrigo, entre las monedas esparcidas, incapaz de moverse. Sofía Vargas. Era un nombre que no había oído en más de 10 años. Un nombre que había intentado olvidar, borrar de su memoria como un episodio desafortunado de su juventud. Se habían conocido en el segundo año de universidad. Él estudiaba arquitectura, ella, filología. Se conocieron por casualidad en una fiesta de estudiantes y se enamoraron tan deprisa que fue como caer desde una gran altura. Sofía era callada, culta, con unos enormes ojos color miel en los que él se ahogaba. Javier era ambicioso, atrevido, soñaba con montar un gran negocio, con construir un imperio. Y entonces ella le dijo que estaba embarazada. Él tenía 21 años. Se asustó. No, entró en pánico. Su carrera, sus planes, sus ambiciones, todo se iba al traste. Le prometió que volvería, que lo arreglaría, que lo solucionarían juntos, pero se fue a Madrid, supuestamente para unas prácticas de 6 meses, y desapareció. Javier dejó de contestar a sus llamadas, cambió de número, se convenció de que era la decisión correcta, que era demasiado joven para tanta responsabilidad, que ella saldría adelante, que encontraría a otro. Enterró esa historia en lo más profundo de su ser, la cubrió con el cemento del trabajo, los negocios, los nuevos contactos. Construyó una empresa. Se casó con Elena, una mujer inteligente, fría y calculadora que era más una socia que un amor. No tenían hijo. Elena no quería. Y él no insistió. Y ahora, esta niña en el suelo de un centro comercial. Una niña que decía que su foto estaba en el dormitorio de su madre. «¿Cuántos años tienes?», preguntó Javier, casi en un susurro. «10», respondió Lucía, secándose las lágrimas. «10». Hizo un cálculo rápido. Hacía 11 años que Sofía se había quedado embarazada. Eso significaba que había dado a luz, sola, sin él, y había criado a su hija todos estos años. Su hija. Lucía lo miraba con los ojos muy abiertos, y en ellos había tanta esperanza que a Javier le dolió. Le dolió físicamente, como si alguien le hubiera clavado un cuchillo bajo las costillas y lo estuviera girando lentamente. «¿Dónde está tu madre ahora?», preguntó, poniéndose en pie y tendiéndole la mano a la niña. «En el hospital», respondió Lucía, tomándole de la mano. Sus dedos estaban helados. «En el hospital general. ¿Necesita una operación? Pero no tenemos dinero. He intentado recaudar». Pero se calló, bajando la cabeza. Javier le apretó la mano. Sentía algo pesado, insoportable, agitándose en su pecho. «¿Me llevas al hospital?», preguntó. Lucía asintió. Salieron del centro comercial y el frío viento otoñal les golpeó en la cara. Javier le puso su bufanda a la niña, rodeándole el cuello. Era evidente que tenía frío con aquella chaqueta tan fina. La subió a su coche, un vehículo de alta gama con tapicería de cuero. Lucía se sentó en el asiento trasero, pequeña, encogida, y permaneció en silencio durante todo el trayecto.
El Hospital General los recibió con paredes desconchadas, pintadas de un azul hospitalario con pintura al óleo, y un olor a lejía y a comida de hospital. Lucía guió a Javier por un largo pasillo, pasando junto a habitaciones de cuyas puertas salían quejidos y conversaciones ahogadas. Finalmente, se detuvo ante una puerta con el número 47 y llamó suavemente. «Mamá, soy yo», dijo. «Pasa». «Lucía», llegó una voz débil desde dentro. Lucía empujó la puerta. Javier entró detrás de ella y la vio. Sofía Vargas yacía en una estrecha cama de hospital junto a la ventana. El pelo, antes espeso y castaño, ahora estaba apagado y revuelto. Su rostro estaba demacrado, con sombras amoratadas bajo los ojos, pero sus ojos seguían siendo los mismos, de color miel, enormes, en los que una vez se había ahogado. Levantó la vista hacia su hija, sonrió y se quedó helada al ver al hombre del caro abrigo de pie en la puerta. La sonrisa se desvaneció de su rostro. Sofía palideció aún más, si es que eso era posible. Sus labios temblaron, pero no pronunció ni una palabra. «Hola, Sofía», dijo Javier con voz ahogada. Se hizo un silencio pesado como una losa de plomo. «Mamá», empezó Lucía, acercándose a la cama. «Este es el señor de la foto». «Él». «Sal». «Lucía», la interrumpió Sofía. Su voz era baja, pero firme. «Por favor, sal al pasillo y espera ahí. Tenemos que hablar con el señor». La niña miró desconcertada a su madre, luego a Javier, pero obedeció y salió, cerrando la puerta tras de sí. Javier y Sofía se quedaron solos. Él permanecía junto a la puerta, sin saber qué decir, cómo empezar. Y ella yacía en la cama, mirándolo como si viera a un fantasma. «¿Has venido?», susurró ella por fin. En su voz no había alegría, solo amargura y cansancio. «¿Después de tantos años? ¿Has venido?» «No lo sabía», dijo Javier. «Te juro, Sofía, que no sabía que nosotros que habías dado a luz. Pensé que habías abortado». «¿Nosotros?», lo interrumpió Sofía, y en sus ojos brillaron las lágrimas. «No hay ningún nosotros, Javier. Yo tengo una hija, mi hija. Tú te fuiste, desapareciste, ni siquiera intentaste saber nada». Él guardó silencio, porque ella tenía razón. Podría haberlo sabido, podría haberla encontrado, llamado, escrito, pero no lo hizo porque tuvo miedo, porque fue un egoísta, porque se eligió a sí mismo. «Perdóname», consiguió articular. «Perdóname, Sofía». Ella se giró hacia la ventana. Detrás del cristal se veía un cielo gris, las ramas desnudas de los árboles. «Vete», dijo con cansancio. «No», respondió Javier con firmeza. «No me iré. Lucía me ha dicho que necesitas una operación. Lo pagaré todo. Ahora mismo. Tendrás a los mejores médicos, la mejor clínica». Sofía se giró bruscamente hacia él, con el rostro encendido de rabia. «¿Crees que el dinero lo arregla todo? ¿Crees que puedes volver? ¿Tirar un fajo de billetes y comprar tu perdón?» «No estoy comprando mi perdón», dijo él. «Quiero ayudar». «No necesito tu ayuda», replicó Sofía, tajante. «La necesité hace 11 años, cuando estaba en la residencia de estudiantes, embarazada, sin un céntimo, y me preguntaba si llegaría viva al parto. La necesité cuando no dormía por las noches con un bebé en brazos porque no tenía con quién dejarlo. La necesité cuando Lucía me preguntaba dónde estaba su papá y yo no sabía qué responder». Su voz se quebró, y se dio la vuelta, cubriéndose el rostro con las manos. Javier se acercó a la cama y se arrodilló. «Lo sé», dijo en voz baja. «Sé que fui un cabrón, que te traicioné, pero no puedo cambiar el pasado. Solo puedo intentar arreglar el presente. Dame esa oportunidad, Sofía. Por Lucía, por ella». Sofía guardó silencio durante un largo rato. Luego bajó las manos y lo miró. En sus ojos había dolor, mezclado con algo más, quizá los restos de aquel viejo amor que nunca había muerto del todo. «Lo pensaré», susurró, «pero no prometo nada». Javier asintió. Con eso bastaba. Por ahora. Se levantó, se dio la vuelta y salió al pasillo. Lucía estaba de pie junto a la pared. Al verlo, levantó la cabeza. «¿Y bien?», preguntó esperanzada. Javier se acercó a ella y le puso las manos en los hombros. «Escúchame con atención», dijo. «A tu madre la van a operar. La mejor operación posible, te lo prometo. Y no me iré, ¿entiendes? Me quedaré». Lucía asintió, y las lágrimas volvieron a brotar de sus ojos, pero esta vez eran lágrimas de alivio. Javier la abrazó, la estrechó contra sí y sintió como algo en su interior, congelado desde hacía mucho tiempo, comenzaba a derretirse. Javier salió del hospital cuando ya empezaba a anochecer. Lucía se había quedado con su madre. Sofía finalmente había permitido que su hija volviera a entrar en la habitación, aunque la recibió en silencio. Él prometió volver por la mañana y ahora caminaba hacia su coche, sintiendo que la cabeza le estallaba por toda la información que había recibido.
Tenía una hija. Una niña de 10 años con sus mismos rasgos, con su carácter obstinado. Una niña de cuya existencia ni siquiera sospechaba. Había vivido tantos años en la ignorancia, construyendo un imperio, ganando millones. Y mientras, en esa misma ciudad, su hija recogía monedas para la operación de su madre. Se sentó en el coche y se quedó pensando. Ante sus ojos apareció el rostro de Sofía, demacrado, envejecido, pero tan familiar. ¿Y sus palabras? La rabia con la que había dicho que necesitaba su ayuda entonces, no ahora, cuando ya había pasado todo. El teléfono vibró. Javier lo sacó del bolsillo. Un mensaje de Elena. ¿Dónde estás? La cena se enfría. Mañana a las 9 tenemos reunión con Herrero. Hay que discutir la estrategia. Elena, su mujer desde hacía 8 años. Eficiente, serena, siempre sabiendo qué hacer. No se habían casado por amor, sino más bien por conveniencia, aunque él nunca se lo había admitido en voz alta. Elena le había ayudado a alcanzar un nuevo nivel en los negocios, le había presentado a la gente adecuada. Había invertido su propio dinero en sus proyectos. Eran socios, buenos socios, pero entre ellos no había calidez. Javier tecleó un mensaje corto. ¿Llegaré tarde? No me esperes. Lo envió sin esperar respuesta y arrancó el coche. En casa lo recibió el silencio. El apartamento era enorme, con ventanales panorámicos que daban al centro de la ciudad, con muebles de diseño y cuadros de artistas contemporáneos. Todo impecable, todo caro, todo frío. Elena estaba sentada en el salón con una copa de vino blanco, mirando el portátil. Por fin, dijo sin levantar la vista de la pantalla. Herrero quiere renegociar las condiciones del contrato. He preparado una nueva propuesta, pero necesito tu aprobación. Mañana hablamos, respondió Javier, quitándose el abrigo. Elena levantó la vista, y en sus ojos se reflejó la sorpresa. Mañana tenemos la reunión a las 9 de la mañana. Javier, es un cliente importante. Lo sé, dijo él, cansado. Pero ahora mismo no tengo la cabeza para eso. Ella dejó el portátil a un lado y entrecerró los ojos. ¿Qué ha pasado? Tienes una cara extraña. Javier fue a la cocina, se sirvió un vaso de agua y se lo bebió de un trago. ¿Decírselo? ¿No decírselo? Tarde o temprano se enteraría. Pero, ¿cómo explicar algo que ni él mismo había asimilado del todo? He encontrado a mi hija, soltó, dándose la vuelta hacia su mujer. Elena se quedó inmóvil. La copa de vino se detuvo a medio camino de sus labios. ¿Qué? Preguntó, con una voz afilada como una navaja. Tengo una hija de una relación anterior. Tiene 10 años. Me he enterado hoy. Se hizo una pausa. Elena dejó lentamente la copa sobre la mesa y se levantó. Su rostro permanecía impasible, pero Javier vio cómo se tensaban sus hombros, cómo se apretaban sus labios. De una relación anterior, repitió con tono neutro. Y, por supuesto, no lo sabías en estos 10 años. No lo sabía, confirmó él. Rompimos cuando su madre estaba embarazada. Me fui y no mantuve el contacto. Elena sonrió, pero en su sonrisa no había nada de alegre. Entiendo. O sea, que abandonaste a una mujer embarazada, desapareciste de su vida y ahora, de repente, te acuerdas de tu deber. ¡Qué conmovedor! No seas sarcástica. Creía que había abortado, dijo Javier. Sé que suena horrible, pero... ¡Horrible!, lo interrumpió Elena, alzando la voz. ¿Te das cuenta del escándalo que puede estallar? Tienes una hija ilegítima de la que nadie sabía nada. Los periodistas lo destrozarán todo. Nuestros socios, los inversores empezarán a dudar de tu fiabilidad. No estamos hablando de negocios, replicó Javier, tajante. Estamos hablando de una niña. ¿De mi hija?, que estaba sentada en el suelo de un centro comercial recogiendo calderilla para la operación de su madre. Elena retrocedió, como si le hubiera echado un jarro de agua fría. ¿Para una operación? O sea que también piensas ayudarlos, con dinero. Por supuesto, respondió él con firmeza. Pagaré todo. La mejor clínica. Los mejores médicos. ¿Te has vuelto loco?, susurró Elena. ¿Te has vuelto completamente loco? Es una estafa, Javier. El esquema clásico. Una mujer con un niño aparece después de muchos años. Dice que eres el padre y te exige dinero. No hubo ninguna exigencia, objetó Javier. Sofía ni siquiera quería verme. No me pidió dinero. Fui yo quien se lo ofreció. Sofía. O sea que tiene nombre y todo, dijo Elena entre dientes. Y, claro, te la creíste a la primera. ¿Te has hecho una prueba de paternidad? Javier vaciló. No, no se había hecho ninguna prueba. Pero cuando vio a Lucía, cuando la miró a los ojos, en los que se reflejaban sus propios rasgos, no necesitó ninguna prueba. Lo supo. Simplemente, lo supo. La haré, dijo, pero estoy seguro del resultado. Elena se arregló el pelo nerviosamente y se giró hacia la ventana. Bien, dijo con frialdad. Haz lo que quieras, pero ten en cuenta que,
Si esto sale a la luz, si empiezan los rumores, si la reputación de la empresa se ve afectada, yo no voy a cargar con las consecuencias. Es tu problema, Javier, tuyo. Salió de la habitación y el portazo del dormitorio sonó como una sentencia. Javier se quedó de pie en la cocina, mirando al vacío. Esperaba esa reacción. Elena siempre había puesto los negocios por encima de todo, pero por alguna razón se sintió dolido. Dolido porque ni siquiera le había preguntado cómo se sentía, no se había interesado por lo que le pasaba por dentro. Se fue a su despacho, se encerró y sacó una vieja caja con fotos de la caja fuerte. Hacía mucho que no la abría. Rebuscó entre las imágenes, los años de universidad, las fiestas, las risas, la juventud. Y allí estaba ella, Sofía, delante de la fachada de la universidad, con un vestido ligero y el pelo suelto, sonriendo, entrecerrando los ojos por el sol. Él estaba a su lado, abrazándola por los hombros. Recordaba aquel día. Habían ido de picnic, se habían tumbado en la hierba, soñando con el futuro. Ella decía que quería ser maestra. Él, que construiría el rascacielos más alto de la ciudad. Ambos reían, se besaban, y parecía que tenían toda la vida por delante. Y luego todo se derrumbó. Javier volvió a guardar la foto y cerró la caja. ¿Mañana volvería al hospital? ¿Hablaría con los médicos? ¿Se enteraría de lo necesario para la operación? Haría todo lo que estuviera en su mano, porque si no podía arreglar el pasado, al menos intentaría construir el futuro. Por la mañana se despertó antes de que sonara el despertador. Se vistió y salió del apartamento sin desayunar. Elena aún dormía. O al menos la puerta de su dormitorio estaba cerrada. Aplazó la reunión con Herrero para la tarde, enviando un breve correo a su secretaria. En el hospital lo recibió una enfermera mayor. ¿Viene a ver a la señora Vargas?, preguntó. Pase. Está en su habitación. Pero no se quede mucho. ¿De acuerdo? Necesita descansar. Javier asintió y se dirigió por el pasillo. Se detuvo ante la habitación 47 y llamó suavemente. Adelante, se oyó la voz de Sofía. Entró. Lucía estaba sentada en una silla junto a la cama, cogiendo la mano de su madre. Al ver a Javier, se levantó de un salto y su rostro se iluminó. «Ha venido», exclamó. «Te lo prometí», respondió Javier, y por primera vez en muchos años sintió que su palabra significaba algo. Sofía lo miró. Su rostro seguía pálido, pero había algo nuevo en sus ojos. No era rabia, sino más bien recelo mezclado con curiosidad. «Lucía, ve a la cafetería y tráeme un té», le pidió a su hija. «Por favor». La niña asintió a regañadientes y salió. Javier se quedó a solas con Sofía. Se acercó a la cama y se sentó en la silla que había quedado libre. «He hablado con el jefe de servicio», empezó. «Tu diagnóstico es grave, pero una operación puede ayudar. Hay una clínica, una de las mejores del país. Están especializados en casos como el tuyo. Ya he contactado con el cirujano jefe. Está dispuesto a recibirte pasado mañana». Sofía guardó silencio, estudiando su rostro. «¿Por qué haces esto?», preguntó finalmente. «¿Por qué? Porque es culpa mía», respondió Javier. «Simplemente. Porque debería haber estado a vuestro lado. Porque Lucía es mi hija y tú fuiste mi amor, el único de verdad». Sofía desvió la mirada. «No digas cosas bonitas, Javier. Han pasado muchos años. Somos personas diferentes». «Lo sé», dijo él. «Pero eso no cambia lo que siento, ni mi deseo de arreglar las cosas». Ella guardó silencio durante un largo rato, y luego asintió lentamente. «Está bien. Si insistes, aceptaré la operación, pero solo por Lucía. No por mí, ni por ti. Por ella», repitió Javier. «Con eso es suficiente». Cuando Lucía volvió con el té, ya estaban discutiendo los detalles, cuando trasladar a Sofía a la clínica. ¿Qué necesitaba llevar? La niña escuchaba, sin apartar los ojos de Javier, y en su rostro había tal gratitud que él se sintió incómodo. No se lo merecía. No merecía nada más que desprecio, pero ya que le habían dado una oportunidad, no la desaprovecharía. Al salir del hospital, Javier se topó con un chico. En la entrada, apoyado en la pared, estaba aquel chico de la calle que el día anterior había pateado el bote de Lucía. Álvaro. Parecía agotado, con la cara sucia y la ropa rota. Al ver a Javier, dio un respingo, como si quisiera huir, pero se lo pensó mejor. «¿Tú qué haces aquí?», preguntó Javier, deteniéndose frente a él. Álvaro bajó la vista al suelo. Avergonzado. «Quería disculparme», murmuró. «Con la cría. No debería haberle gritado». Javier lo observó más de cerca. Delgado, con un moratón bajo el ojo y los labios agrietados. ¿Cuántos años tendría? ¿13? ¿14? Un niño que ya había visto tanta miseria que se había vuelto hostil con el mundo entero. «¿Cuándo fue la última vez que comiste?», preguntó Javier. Álvaro levantó la cabeza y lo miró con desconfianza. «¿Y a ti qué te importa?», contesta.
El chico se encogió de hombro. Anteayer, encontré una pizza en un contenedor. Todavía estaba buena. Javier hizo una mueca. Sacó la cartera y le tendió varios billetes. Ve y cómprate algo de comer. ¿Comida de verdad? No de un contenedor. Álvaro se quedó mirando el dinero como si no pudiera creerlo. Luego, lentamente, tomó los billetes y los apretó en su puño. ¿Por qué? Logró decir. Usted ni me conoce. Porque una vez fui como tú, respondió Javier. Rabioso, hambriento, abandonado. Y no quiero que repitas mis errores. Era verdad. De niño, Javier había crecido en una familia desestructurada, un padre alcohólico, una madre que se fue cuando él tenía 8 años. Sobrevivió como pudo, robando comida de las tiendas, durmiendo en casa de amigos, hasta que se centró, entró en la universidad y empezó a construir su vida. Pero el recuerdo de aquellos años permanecía. Álvaro tragó saliva y asintió. Gracias, carraspeó. Y se alejó a toda prisa. Javier lo siguió con la mirada, y una idea empezó a tomar forma en su cabeza. Este chico no debe perderse. No debe quedarse en la calle. Convertirse en un delincuente o en un cadáver en algún callejón. Quizá también pueda ayudarlo a él. Por la noche, al volver a casa después de la reunión con Herrero, Javier encontró a Elena en el salón. Estaba sentada en el sofá, hojeando unos documentos. Al verlo, dejó los papeles a un lado. Tenemos que hablar, dijo. Javier se quitó la chaqueta y se sentó en el sillón de enfrente. Te escucho. Elena miró a su marido con atención. He estado investigando a esa tal Sofía Vargas. ¿Maestra de primaria? Vive en un piso de alquiler. Un sueldo de miseria. Ni propiedades, ni ahorros. Y de repente, apareces tú. Qué oportuno, ¿verdad? Javier frunció el ceño. ¿A dónde quieres llegar? ¿A qué es el clásico esquema de extorsión? Respondió Elena con frialdad. Esperó el momento en que te hicieras exitoso y decidió sacar tajada. La hija como cebo, la madre enferma como anzuelo. Y tú has picado como un niño ingenuo. Te equivocas, dijo Javier con firmeza. Sofía no es así. Ni siquiera quería mi ayuda. Claro que no quería, se burló Elena. Es parte del juego. Rechazar para que tú mismo insistas. Un clásico. Javier se levantó y se acercó a la ventana. Detrás del cristal brillaban las luces de la ciudad, los escaparates parpadeaban, los coches circulaban. No la conoces, dijo sin volverse. Y no la juzgues como si fuera tú. Elena se levantó de un salto del sofá. Sus ojos brillaron. ¿Como si fuera yo? ¿Qué quieres decir con eso? Javier se dio la vuelta. Que en la gente solo ves interés, porque tú misma vives por interés. Nuestro matrimonio es un acuerdo. Nuestro negocio es un acuerdo. Todo lo que hay entre nosotros es un acuerdo. Elena palideció. No te atrevas, Siseo. No te atrevas a decirme eso. ¿Invertí mi dinero? ¿Mis contactos? ¿Mi tiempo en tu empresa? Lo sé, respondió Javier. Cansado. Y te estoy agradecido. Pero eso no nos convierte en una familia, Elena. Nos convierte en socios. Ella guardó silencio. Y en sus ojos había una mezcla de ofensa y rabia. ¿Así que los eliges a ellos? Preguntó finalmente. ¿A esa mujer y a su hija? ¿En lugar de a mí? Javier lo pensó. ¿Estaba eligiendo? No. Simplemente quería arreglar lo que una vez rompió. Pero Elena no lo entendería. No estoy eligiendo, dijo. Solo intento ser una persona. Intenta entenderlo. Elena sonrió con amargura. Entender. De acuerdo, Javier. Lo he entendido. Haz lo que quieras, pero cuando todo esto se convierta en un desastre, no vengas a pedirme ayuda. Salió de la habitación, y Javier se quedó solo. Volvió a sentarse en el sillón y cerró los ojos. Algo pesado y confuso se agitaba en su interior. No sabía si estaba haciendo lo correcto, pero sí sabía una cosa, no podía seguir de brazos cruzados mientras su hija sufría. Y en otra parte de la ciudad, en el frío aparcamiento de un centro comercial, Álvaro terminaba de comerse la hamburguesa que había comprado y pensaba en el extraño hombre del abrigo caro. En que, por primera vez en mucho tiempo, alguien lo había tratado como a una persona. Y en que, quizá, no todos los adultos eran lo peor. El traslado de Sofía a la clínica privada se realizó al día siguiente. Javier lo organizó todo tan rápido que a la propia Sofía no le dio tiempo a oponerse. Llegó una ambulancia especial. La trasladaron con cuidado a una camilla. Una hora después, ya estaba en una habitación luminosa con vistas a un parque. Lucía no se separó de su madre ni un instante, la cogía de la mano y observaba todo con los ojos muy abiertos. El cirujano jefe, el doctor Ignacio Soler, examinó a Sofía y programó la operación para pasado mañana. Los pronósticos eran cautelosamente optimistas, las posibilidades de éxito eran altas, pero requeriría una larga rehabilitación. Todo saldrá bien, dijo Javier cuando se quedaron los tres solos en la habitación. Confía en mí. Sofía guardaba silencio.
mirando por la ventana. Lucía se acurrucó a su lado, hundiendo la cara en su hombro. Javier estaba de pie junto a la puerta, sin saber si quedarse o irse. Finalmente, Sofía giró la cabeza hacia él. «Gracias», dijo en voz baja, «por todo esto». Fueron las primeras palabras de agradecimiento que escuchó de ella. Algo se le encogió en el pecho. «De nada», respondió. «Es lo menos que podía hacer». Al salir de la clínica, Javier se llevó una sorpresa. En la entrada, apoyado en una farola, estaba Álvaro. Tenía un aspecto un poco mejor que hacía 2 días. La cara lavada, la misma ropa rota, pero al menos no tan sucia. Al ver a Javier, se enderezó. «¿Otra vez tú?», dijo Javier, deteniéndose frente a él. «¿Qué quieres?». Álvaro vaciló, metiéndose las manos en los bolsillos. Quería decirle a la cría que lo siento, por haberle gritado, por lo del bote. Javier sonrió. «¿Cómo has encontrado este sitio?». El chico asintió, bajando la vista. «En el hospital me lo dijeron». «¿Me odia?». «Probablemente no». «Seguramente sí», convino Javier. «Pero si quieres arreglarlo, tienes que intentarlo». «Vamos, te acompaño». Álvaro dio un respingo y retrocedió. «No, no estoy listo». «Da igual si estás listo o no», atajó Javier. «Lo que importa son los actos, no la preparación». «Venga». Se dio la vuelta y se dirigió de nuevo a la clínica. Álvaro se quedó inmóvil unos segundos, luego lo siguió a regañadiente. En la habitación, Lucía estaba sentada al borde de la cama de su madre, contándole algo. Al ver a Javier, se levantó de un salto, pero al fijarse en Álvaro detrás de él, su expresión cambió. Entrecerró los ojos. «¿Y este qué hace aquí?», preguntó, con una hostilidad manifiesta en la voz. Álvaro se quedó petrificado en la puerta. «Es Álvaro», lo presentó Javier. «Quiere hablar contigo». Lucía frunció el ceño. «No quiero hablar con él. Que se vaya». «Lucía», intervino Sofía con suavidad. «Escúchale. Todos merecen una segunda oportunidad». La niña apretó los labios, pero asintió. Álvaro dio un paso tímido hacia el interior de la habitación. «Lo siento», logró decir, mirando al suelo, «por haberte gritado, por haberle dado una patada a tu bote. Fui un capullo. Estoy enfadado con todo el mundo, siempre, porque todos me tienen harto, pero tú no tienes la culpa. Perdona». Se hizo el silencio. Lucía lo miraba con ojos evaluadores, y Javier vio cómo en su mirada luchaban la rabia y algo más. «Quizá, lástima». «¿Por qué estás enfadado?», preguntó ella finalmente. Álvaro se encogió de hombro. «Porque vivo en la calle. Porque mis padres me abandonaron cuando tenía 7 años. Porque en el centro de acogida me pegaban y me escapé. Porque el mundo entero». Lucía frunció el ceño. «No deberías decir eso. El mundo no hay gente buena. Mira, por ejemplo, el señor Javier. Nos ha ayudado». Álvaro levantó la vista hacia Javier, y en sus ojos brilló algo indescifrable. «Ajá, ha ayudado. Y mañana se olvidará y todo volverá a ser como antes». «No», dijo Javier con firmeza. «No me olvidaré y no volverá a ser como antes. Te lo prometo». Álvaro bufó, pero en ese bufido ya no había la rabia de antes, sino más bien desconfianza. «Ya veremos». Cuando salieron de la habitación, Javier sujetó a Álvaro por el hombro. «¿Dónde duermes?». «En el aparcamiento del centro comercial», gruñó el chico. «Allí hace calor». «A veces, en Portales». «¿Y tienes papeles?». «Los tenía. Los perdí por ahí». Javier se quedó pensativo. La idea que se le había ocurrido hacía un par de días le rondaba la cabeza con más insistencia. «Escucha», dijo, «¿puedo ayudarte a recuperar tus papeles? A conseguirte una familia de acogida o, al menos, un centro decente. No querrás pasarte toda la vida en la calle». Álvaro se revolvió, intentando soltarse, pero Javier no lo dejó. «No quiero ir a un centro», soltó el chico. «Allí es peor que en la calle. Los otros niños son crueles, los educadores gritan, la comida es una porquería». «No todos los centros son así», objetó Javier. «Hay sitios buenos. Encontraré uno. ¿Confías en mí?». Álvaro lo miró de reojo. «¿Por qué hace esto?». «¿Por qué no le doy igual?». «Porque una vez estuve en tu lugar», respondió Javier. «Y sé lo que es sentir que no le importas a nadie. Pero no es verdad. Tú importas. Créeme». El chico guardó silencio durante un largo rato, luego asintió lentamente. «Vale, intentaré creerle, pero si me falla, no volveré a creer en nadie». «Nunca te fallaré», prometió Javier. Se intercambiaron los números de teléfono. Álvaro tenía un viejo móvil de botones que había robado una vez en la estación. Javier guardó el número y prometió llamarle en un par de días, cuando averiguara algo sobre los papeles. Por la noche, en casa le esperaba una fría bienvenida. Elena estaba en el salón con otra copa de vino, mirando el teléfono en silencio. Al ver a Javier, ni siquiera levantó la cabeza. «Hola», intentó él. Silencio.
Elena, ya basta. Somos adultos. Ella dejó el teléfono y lo miró con frialdad. Los adultos no persiguen fantasmas del pasado. Javier, los adultos piensan en las consecuencias. Estoy pensando, dijo él, quitándose la chaqueta. Simplemente, tú y yo tenemos prioridades distintas. Elena sonrió. Prioridades. ¿Sabes lo que he averiguado hoy? Uno de nuestros socios ha oído que tienes problemas familiares. ¿Los rumores se extienden? Javier, pronto todo el mundo sabrá de tu hija ilegítima. Él frunció el ceño. ¿De dónde salen los rumores? No se lo he dicho a nadie. ¿Y yo qué sé? Se encogió de hombros Elena. Quizá alguien de la clínica se ha ido de la lengua. Quizá los periodistas lo han olido. En cualquier caso, es un problema. Javier se sentó en el sillón, dejando caer la cabeza. El cansancio lo abrumó de repente. Pues que lo sepan. No pienso esconder a Lucía. Es mi hija. Elena dejó la copa y se levantó. ¿Ni siquiera la conoces, Javier? La chica ha vivido 10 años sin ti y le ha ido perfectamente. ¿Por qué te metes en su vida? Por sentimiento de culpa. Es estúpido. Por sentido del deber, la corrigió él. Y por el deseo de enmendar un error. Los errores no se enmiendan, replicó Elena con frialdad. Solo se pueden repetir o empeorar. Salió de la habitación, dejándolo solo con sus pesados pensamientos. La operación de Sofía tuvo lugar 2 días después. Javier y Lucía esperaron en el pasillo de la clínica, sentados en unas sillas incómodas. La niña movía las piernas nerviosamente, se retorcía, se levantaba y volvía a sentarse. Javier intentaba calmarla, pero las palabras sonaban falsas incluso para él. La operación duró 6 horas. 6 horas interminables durante las cuales Javier bebió 10 cafés de la máquina. Consultó el teléfono 20 veces y se sorprendió a sí mismo pensando un centenar de veces que si algo salía mal, no lo superaría. Finalmente, la puerta del quirófano se abrió y salió el doctor Soler. Su rostro estaba cansado, pero en sus ojos se leía satisfacción. Todo ha ido bien, dijo. El tumor ha sido extirpado por completo. Ahora lo más importante es la rehabilitación, pero los pronósticos son buenos. Lucía soltó un suspiro, como si no hubiera respirado en las últimas 6 horas. Se abalanzó sobre Javier y lo abrazó, y él sintió como las lágrimas de la niña mojaban su camisa. La estrechó contra sí, acariciándole la cabeza, y él mismo apenas pudo contener las ganas de llorar. Gracias, susurraba la niña. Gracias, señor Javier. Gracias. A mí no, dijo él con voz ronca. A los médicos y a tu madre. Ella ha luchado. Trasladaron a Sofía a la unidad de cuidados intensivos y no podrían verla hasta el día siguiente. Javier llevó a Lucía a casa, a su apartamento de alquiler en las afueras. El piso era pequeño, viejo, con el papel de las paredes rasgado y el parqué crujiente, pero estaba limpio y era acogedor. En las paredes colgaban dibujos infantiles de Lucía, en las estanterías había libros y, en la mesita de noche del dormitorio, Javier vio aquella foto. Él y Sofía, jóvenes, felices, enmarcados. Cogió la foto y la miró durante un largo rato. Lucía estaba en el umbral de la puerta, observándolo. Mamá decía que usted era una buena persona, dijo en voz baja, que simplemente la vida los separó. Javier volvió a colocar la foto en su sitio. Tu madre es buena, respondió. Demasiado buena. Yo no lo fui. Fui un cobarde. Pero ahora ha vuelto, replicó Lucía. Eso significa que está intentando arreglarlo. Él se volvió hacia ella. Lucía, quiero que lo sepas. Soy tu padre y no volveré a irme nunca más. Ni siquiera si tu madre no me perdona. Ni siquiera si tú misma quieres que me vaya. Estaré a tu lado. ¿Entiendes? La niña asintió, y las lágrimas volvieron a rodar por sus mejillas. Lo abrazó con fuerza, con desesperación. Tenía tantas ganas de tener un papá, susurró. Tantas. Javier le devolvió el abrazo y, en ese momento, comprendió que era lo más importante que le había pasado en la vida. Ni el éxito en los negocios, ni el dinero, ni el reconocimiento, sino esta niña pequeña que lo llamaba papá. Al día siguiente, Sofía recuperó la conciencia tras la operación. Javier la visitó por la mañana, le llevó flores, rosas blancas, sus favoritas de entonces. Ella estaba pálida, débil, pero sus ojos brillaban. El doctor Soler dice que todo ha salido bien, dijo en voz baja. Voy a vivir. Claro que vas a vivir, respondió Javier con seguridad. ¿Y te recuperarás? ¿Y volverás al trabajo? ¿Y vivirás muchos años feliz? Sofía sonrió débilmente. Siempre has sido un optimista, incluso cuando no había motivo. Él se sentó en la silla junto a la cama y le tomó la mano. Sofía, sé que no se puede volver al pasado, pero, ¿puedo formar parte de vuestra vida? ¿De la tuya y la de Lucía? No pido perdón, no pido amor, solo quiero estar cerca, como un padre, como un amigo. Sofía lo miró durante un largo rato, luego le apretó la mano. Ya eres parte de nuestra vida,
Javier, desde el momento en que apareciste en el hospital, solo no lo estropees todo otra vez. Te lo ruego. Por Lucía. No lo estropearé, prometió él. Te lo juro. Se quedaron así un largo rato, cogidos de la mano, y Javier sintió como algo cambiaba en su interior, como si la capa de hielo que se había ido formando durante años comenzara a derretirse. Y en la otra punta de la ciudad, Álvaro estaba sentado en los escalones de un paso subterráneo, mirando su teléfono. En la pantalla brillaba el número de Javier. Aún no había decidido si llamar o no, si merecía la pena confiar. Pero por primera vez en muchos años, una pequeña esperanza anidaba en su interior. Diminuta, frágil, pero viva. Había pasado una semana desde la operación. Sofía se recuperaba lenta pero firmemente. Los médicos estaban contentos con los resultados y el doctor Soler prometió que en un mes podría volver a casa. Javier las visitaba todos los días, le llevaba a Lucía los libros de texto para que no se quedara atrás en el colegio y a Sofía libros y fruta. Poco a poco se fue estableciendo entre ellos un frágil vínculo, como un puente hecho de hilos finos. Pero en casa las cosas solo empeoraban. Elena apenas hablaba con Javier. Se comunicaban únicamente por asuntos de negocios, de forma breve y seca. Ella salía temprano por la mañana, volvía tarde por la noche y se encerraba en su dormitorio. Javier dormía en la habitación de invitados. Su apartamento se había convertido en una oficina donde 2 empleados cumplían con sus obligaciones sin cruzarse. Una tarde, mientras Javier estaba en su despacho revisando documentos de un nuevo proyecto, llamaron a la puerta. Levantó la cabeza. En el umbral estaba Elena, con una carpeta en las manos. Su rostro era impenetrable. «Tenemos un problema», dijo, entrando y cerrando la puerta. Javier dejó los papeles a un lado. «¿Qué pasa?» Elena tiró la carpeta sobre el escritorio. Él la abrió. Dentro había impresiones de artículos de internet, fotografías. En una de ellas salía él mismo saliendo de la clínica con Lucía. El titular rezaba: «Conocido constructor ocultaba a su hija ilegítima». «¿De dónde ha salido esto?», preguntó Javier, sintiendo cómo la rabia hervía en su interior. «De la prensa amarilla», respondió Elena. «¿Alguien ha filtrado la información? Y ahora está en todas partes. ¿Nuestros socios llaman? Hacen preguntas. Herrero ha insinuado que sus inversores dudan de tu integridad». Javier tiró la carpeta sobre la mesa. «¿Qué demonios tiene que ver la integridad? He reconocido a mi hija. La estoy ayudando a ella y a su madre. ¿Cuál es el problema?» «El problema es que abandonaste a una mujer embarazada hace 11 años», respondió Elena con frialdad. «Y eso te deja en muy mal lugar. A la gente no le gustan los hipócritas, Javier. Y ahora mismo pareces exactamente eso. Un hombre que cometió una canallada y luego decidió comprar su perdón con dinero». «No estoy comprando nada», gritó Javier, poniéndose en pie de un salto. «Estoy enmendando un error». «¿Y no es lo mismo?», replicó Elena. «¿Crees que tu hija olvidará que estuviste ausente 10 años? ¿Crees que su madre perdonará la traición? El dinero no borra el pasado». Javier guardó silencio. Quería decir algo, replicar, pero las palabras se le atascaban en la garganta porque ella tenía razón. No podía cambiar lo que había pasado. Solo podía seguir adelante. «¿Qué propones?», preguntó, cansado. Elena sacó un pendrive del bolsillo y lo dejó sobre la mesa. «Nuestro publicista ha preparado un comunicado. Reconoces que tienes una hija. ¿Explicas la situación? Pides perdón a tu antigua amante». Bonito, conmovedor, con lágrima incluida. Al público le encantan las historias de arrepentimiento. Eso suavizará las cosas. Javier cogió el pendrive y lo hizo girar entre sus dedos. «¿Y si no quiero hacer ningún comunicado? ¿Si no quiero convertir mi vida personal en un espectáculo? Entonces, prepárate para las consecuencias», atajó Elena. «La reputación es algo frágil, Javier. Un solo escándalo puede destruir todo lo que has construido durante años. Piensa en la empresa, en los empleados, en los contratos». Salió, dejándolo solo con el pendrive y sus pesados pensamientos. Javier se quedó sentado un largo rato, con la mirada perdida, y luego tiró el pendrive a la papelera. No iba a hacer ningún comunicado, no iba a convertir a Sofía y a Lucía en parte de una campaña de relaciones públicas. Que dijeran lo que quisieran. Al día siguiente, llamó Álvaro. Su voz sonaba alarmada. «Oiga, necesito verle. Es urgente». «¿Qué ha pasado?», preguntó Javier, poniéndose en alerta. «Por teléfono no. Venga al centro comercial. Le espero en el aparcamiento». Javier lo dejó todo y fue. Encontró a Álvaro junto a los contenedores de basura. El chico parecía nervioso, se encogía de hombros, miraba a su alrededor. «Cuenta», dijo Javier, acercándose a él. Álvaro volvió a mirar a su alrededor, se aseguró de que no había nadie cerca y empezó a hablar rápido y de forma entrecortada. «Ayer estuve en los almacenes de la estación abandonada.
A veces se puede encontrar comida o cosas allí. Y vi cómo sacaban cajas de uno de los edificios. Cajas de medicinas. Las cargaban en una furgoneta sin distintivo. Javier frunció el ceño. ¿Y qué? Podría ser una entrega normal. No lo parecía, objetó Álvaro. Lo hacían de noche, en silencio. Uno de los tíos hablaba por teléfono. Decía que la mercancía iría al mercado negro. Como siempre. Lo oí. ¿Por qué me cuentas esto? Preguntó Javier. Álvaro dudó y luego soltó. Porque en las cajas ponía, Fundación de Ayuda a la Infancia Fénix. Lo recuerdo porque hace poco vi un anuncio de esa fundación en la tele de una cafetería. Recaudan dinero para tratar a niños enfermos, y alguien está robando y vendiendo las medicinas que deberían ser para ello. Javier sintió que se le encogía el estómago. La Fundación Fénix. Conocía esa fundación. De hecho, su empresa había hecho varias donaciones. ¿Y si Álvaro tenía razón? Si alguien estaba realmente robando medicamento. ¿Puedes enseñarme el lugar? Preguntó. Álvaro asintió. Puedo. Pero es peligroso. Si nos ven, nos pueden dar una paliza. O algo peor. Llevaré gente conmigo, prometió Javier. Nos lo enseñas y tú te quedas al margen. ¿Trato hecho? El chico aceptó. Esa misma noche, Javier, junto con 2 guardias de seguridad y Álvaro, se dirigió a los almacenes de la estación abandonada. El lugar estaba desolado y sombrío. Edificios destartalados, ventanas rotas, basura por todas partes. Álvaro los guió hasta uno de los almacenes y señaló una puerta con un candado. Aquí. Ayer sacaron las cajas de aquí. Javier se acercó. Intentó mirar por una ventana, pero los cristales estaban cubiertos con madera contrachapada. Uno de los guardias, un ex policía llamado Víctor, rodeó el edificio y volvió. Hay una entrada por detrás. La cerradura está rota. Podemos entrar. Entraron. El almacén estaba medio vacío, pero en un rincón había pilas de caja. Javier se acercó y examinó una. Efectivamente, en el embalaje figuraba el logo de la fundación. Dentro había medicamento, fármacos importados muy caros. Grábalo en vídeo, le ordenó Javier a Víctor. Todo. Las cajas, el logo, el contenido. Víctor sacó el teléfono y empezó a grabar. Javier también hizo varias fotos. Entonces oyeron el ruido de un motor. Un vehículo se acercaba por fuera. Nos vamos, dijo Javier bruscamente. Rápido. Salieron sigilosamente por la puerta trasera y se escondieron detrás de un edificio contiguo. De la furgoneta que acababa de llegar bajaron 3 hombres, abrieron el almacén y empezaron a cargar cajas. Javier reconoció a uno de ellos. Era Ignacio Saavedra, el hombre que dirigía la Fundación Benéfica. Calvo, corpulento, con una sonrisa insolente en el rostro. Maldita sea, susurró Javier. Él mismo está metido en esto. Esperaron a que el camión se fuera y volvieron a su coche. Álvaro estaba sentado en el asiento del copiloto, tamborileando nerviosamente con los dedos en el salpicadero. ¿Y bien? ¿Han encontrado algo? Preguntó. Lo hemos encontrado, respondió Javier. Sombrío. Tenías razón. ¿Quién roba las medicinas? Sé quién. Al día siguiente, Javier se reunió con su abogado y le mostró el vídeo y las fotos. El abogado examinó el material y confirmó que era suficiente para denunciarlo a la policía. Pero le advirtió, Saavedra está relacionado con gente influyente. Si va contra él, prepárese para una guerra sucia. Intentará desacreditarlo, difamarlo. Es posible que utilicen sus problemas personales en su contra. Mis problemas personales ya son públicos, respondió Javier secamente. Así que lo intente. Entregó el material a la policía y a la fiscalía. Se inició una investigación y, 2 días después, estalló un nuevo escándalo. En Internet aparecieron artículos que acusaban a Sofía de estafa. Supuestamente, había buscado a Javier a propósito para sacarle dinero. Supuestamente, su enfermedad era una farsa y la operación, un montaje. La fuente de la información era anónima, pero Javier supo de inmediato de dónde venía todo. Entró como una furia en su casa y encontró a Elena en el salón. ¿Has sido tú? Rugió, arrojando sobre la mesa una impresión del artículo. ¿Has encargado tú esta basura? Elena levantó la vista, y en su rostro no había ni una pizca de culpa. Estoy protegiendo nuestros intereses, respondió tranquilamente. ¿Tú estás ciego con toda esa caridad tuya, Javier? Pero yo veo la realidad. Esa mujer te está utilizando. No me está utilizando, gritó Javier. No entiendes nada. Sofía ni siquiera quería mi ayuda. Fui yo quien insistió. Claro que insististe, se burló Elena. Porque ella supo jugar hábilmente con tu sentimiento de culpa. Manipulación clásica. ¿De verdad no lo ves? Javier se acercó a ella, mirándola directamente a los ojos. Veo que tengo delante a una persona sin corazón, fría, calculadora, y me avergüenzo de haber vivido tantos años contigo sin darme cuenta. Elena palideció,
pero se mantuvo firme. ¿Sin corazón? Estoy salvando tu reputación, Javier, tu empresa, tu futuro. Y tú lo echas todo por la borda por fantasmas del pasado. No son fantasmas, dijo Javier, cansado. Es mi familia. Mi verdadera familia. ¿Y tú? Tú solo eres una socia de negocio. Y siempre lo has sido. Elena guardó silencio. Y en sus ojos había una mezcla de ofensa y rabia. Bien, dijo finalmente. Si es así, no tenemos nada más de qué hablar. Pediré el divorcio y exigiré mi parte de la empresa. Adelante, respondió Javier. Cógela. Ya me da igual. Se dio la vuelta y salió del apartamento, dando un portazo. Conducía hacia la clínica, apretando el volante e intentando calmarse. En su cabeza daban vueltas pensamientos sobre Elena, sobre la difamación, sobre que ahora Sofía vería esos artículos y volvería a perder la confianza en él. En la clínica lo recibió Lucía. La niña tenía la cara surcada de lágrima. Señor Javier, están escribiendo cosas horribles de mamá, sollozaba. Dicen que es una mentirosa, que miente sobre su enfermedad. ¿No es verdad? Javier se agachó frente a ella y la abrazó. Sé que no es verdad. Y lo demostraremos, te lo prometo. Entró en la habitación. Sofía estaba tumbada en la cama, pálida, con los ojos enrojecidos. En sus manos sostenía una tableta. En la pantalla estaba abierto uno de esos artículos. Sofía, empezó Javier. Vete, dijo ella con voz ahogada, sin levantar la cabeza. ¿Qué? Vete, repitió Sofía más alto. Y su voz tembló. Solo nos has traído problemas. Vivíamos tranquilas, y ahora nos están llenando de porquería. A Lucía la acosan en el colegio, sus compañeros se ríen de ella. Y todo por tu culpa. Javier se quedó helado. Sus palabras le golpearon como un martillo en la cabeza. No he sido yo, logró decir. Ha sido mi mujer. Ella ha encargado esta difamación. Pero lo arreglaré. Te lo juro. ¿Tu mujer? Sofía levantó la vista hacia él, y en sus ojos había dolor. O sea, que por nuestra culpa tu familia se está desmoronando. Fantástico, Javier. Simplemente fantástico. Ahora también puedes echarnos la culpa a nosotras. No, exclamó Javier. Mi familia se desmoronó hace mucho tiempo. Antes de que os encontrara. Elena y yo nunca fuimos una familia de verdad. Sofía se giró hacia la ventana. Vete, Javier, por favor. Necesitamos tiempo. Necesito pensar. Javier quiso replicar, pero se dio cuenta de que en ese momento era inútil. Salió de la habitación, se sentó en una silla del pasillo y se cubrió la cara con las manos. Todo se estaba desmoronando. Todo lo que había intentado construir se iba al garete. A su lado se sentó Álvaro. Javier no sabía de dónde había salido, pero en ese momento le daba igual. «Es duro, ¿eh?», preguntó el chico. «Duro», convino Javier. «¿Sabe lo que aprendí cuando vivía en la calle?», continuó Álvaro. «Que lo más aterrador no es el hambre ni el frío, sino cuando dejas de luchar, cuando te rindes. Entonces es el fin». Javier levantó la cabeza y miró al chico. «Eres listo para tu edad». Álvaro se encogió de hombro. «La vida enseña. Así que no se rinda. Luche. Y yo le ayudaré en lo que pueda». Javier sonrió débilmente. «Gracias, chaval». Se quedaron sentados en el pasillo, dos personas rotas, cansadas, pero que aún no se habían rendido. Los días siguientes fueron una auténtica prueba. Javier iba y venía entre abogados, la policía y la clínica. La investigación del caso Saavedra avanzaba. La policía encontró más pruebas, detuvo a varios transportistas que confesaron haber revendido los medicamentos. El entramado resultó ser más grande de lo que parecía al principio. Los medicamentos, comprados con dinero de donaciones, no llegaban a los niños enfermos, sino que se quedaban en almacenes y se vendían al triple de su precio a través de farmacias clandestinas. Pero junto con el descubrimiento del delito, se desató el escándalo en torno al propio Javier. Saavedra contrató a caros abogados e inició un contraataque. En la prensa aparecieron artículos que afirmaban que Romero perseguía al director de la fundación por venganza personal, que quería apoderarse de sus activos. A esto se sumaban las antiguas acusaciones contra Sofía. Seguían llamándola estafadora. Mientras tanto, Elena solicitó el divorcio y exigió la mitad del negocio. Sus abogados trabajaban con dureza, sin piedad. Javier era consciente de que perdería una parte importante de la empresa, pero eso ya no le importaba. Estaba cansado de esa guerra fría. Sofía seguía manteniendo las distancias. Permitía que Javier visitara a Lucía, pero ella misma se giraba cuando él entraba en la habitación. La niña se sentía dividida entre su madre y su padre, sin entender qué pasaba. ¿Por qué los adultos no podían simplemente llegar a un acuerdo? Una mañana, mientras Javier estaba en su despacho intentando resolver los papeles del divorcio, llamó Álvaro. «Oiga, he descubierto algo más», dijo el chico rápidamente. «Sobre Saavedra».
¿Se acuerda del conductor que cargaba las cajas? Lo he estado siguiendo. Va todos los días a un edificio en la zona industrial. Parece que allí está el almacén principal. Y también he visto a su mujer yendo allí. Javier se quedó helado. ¿Qué? ¿Estás seguro? Totalmente. La reconocí de cuando salían juntos de casa. Un coche negro de alta gama. Me aprendí la matrícula. Se reunió con Saavedra. Hablaron unos 20 minutos y luego ella se fue. Así que Elena no solo había encargado la difamación de Sofía. ¿Estaba relacionada con Saavedra? Quizá incluso era su socia. Javier sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Cuántos años había vivido junto a esa mujer sin saber quién era en realidad? Álvaro, ¿puedes seguirla otra vez? ¿Conseguir pruebas? Puedo. Pero necesito una cámara en condiciones. Con el teléfono no se verá bien. Ven a mi oficina. Te daré todo lo que necesite. Una hora después, Álvaro estaba en el despacho de Javier con una cámara de vídeo profesional y una grabadora. Javier le explicó lo que tenía que hacer y le advirtió que tuviera cuidado. Pero no te hagas el héroe. Si sientes peligro, te vas de inmediato. ¿Entendido? Álvaro asintió, metió el equipo en una vieja mochila y se fue. Javier se quedó solo, tamborileando con los dedos sobre la mesa. No podía creer que Elena se hubiera rebajado a colaborar con criminales, pero los hechos hablaban por sí solos. Por la tarde, fue a la clínica. Sofía ya podía levantarse, caminaba por el pasillo, recuperando fuerza. Los médicos decían que en una semana le darían el alta. Javier la encontró en el vestíbulo, en un sofá junto a la ventana. Leía un libro, envuelta en una bata. ¿Puedo sentarme?, preguntó. Sofía levantó la vista. Dudó, pero asintió. Javier se sentó a su lado, dejando una distancia prudencial entre ellos. Quiero que sepas algo, empezó. La difamación contra ti la encargó Elena. Intentaba asustarme, obligarme a renunciar a ti y a Lucía. Pero no voy a renunciar. Nunca. Sofía cerró el libro y lo dejó sobre su regazo. Javier, estás destrozando tu vida, perdiendo tu negocio, a tu mujer, tu reputación. ¿Y para qué? Por una niña que no conocías desde hace 10 años. Por una mujer que hace mucho que dejó de quererte. Para poder ser una persona, respondió él. Simplemente. Toda mi vida he perseguido el éxito, el dinero. Pensaba que eso era la felicidad. Y resulta que la felicidad es cuando tu hija te abraza y te llama papá. Cuando puedes mirarte al espejo y no sentir asco de ti mismo. Sofía guardó silencio, examinando su rostro. Había algo esquivo en sus ojos. Has cambiado, dijo finalmente. Eres diferente. No te pareces al chico que conocí. La gente cambia, convino Javier. Por desgracia. No siempre para mejor. Pero estoy intentando enmendar mis errores. Te doy mi palabra. Sofía suspiró. No lo sé, Javier. No sé si podré volver a confiar en ti. Fue demasiado doloroso. Viví con ese dolor durante demasiado tiempo. Lo entiendo, dijo él. Y no exijo un perdón inmediato. Solo dame la oportunidad de demostrarte que no soy la persona que era antes. Ella lo miró fijamente durante un largo rato. Luego asintió lentamente. Está bien. Una oportunidad. Pero si vuelves a desaparecer, si vuelves a abandonar a Lucía, nunca te lo perdonaré. ¿Me oyes? Nunca la abandonaré, respondió Javier con firmeza. Te lo prometo. Al día siguiente, Álvaro regresó con una grabación de vídeo. En ella, Elena se reunía con Saavedra en aquel almacén de la zona industrial. Hablaban y aunque no había sonido, por los gestos y las expresiones faciales quedaba claro que no era un encuentro casual. Saavedra le entregaba un sobre a Elena. Ella comprobaba el contenido. Asentía. Un trato. Javier entregó la grabación a su abogado y al inspector que llevaba el caso de Saavedra. 2 días después, se produjo el arresto. La policía detuvo a Saavedra y a varios de sus cómplices, y también citó a declarar a Elena. Cuando Javier se enteró, sintió un extraño vacío. Ni alegría, ni satisfacción, solo vacío. La mujer con la que había vivido 8 años resultó ser una delincuente. Ayudaba a robar medicamentos a niños enfermos para lucrarse. Y él no se había dado cuenta de nada, porque estaba ciego. Elena intentó librarse, contrató a los mejores abogados, pero había demasiadas pruebas. La acusaron de complicidad en estafa y malversación. El escándalo que se desató fue tal que todas las publicaciones anteriores sobre Javier quedaron eclipsadas. Ahora la prensa no hablaba de su hija ilegítima, sino de las conexiones criminales de su mujer. Una semana después, le dieron el alta a Sofía en la clínica. Javier fue a recogerla con Lucía. La niña saltaba de alegría, abrazaba a su madre, sin soltarla ni un segundo. ¿Fueron a casa? A aquel apartamento de las afueras. ¿Te quedas a tomar un té?, preguntó Sofía con inseguridad cuando subieron al piso. Javier asintió. Entraron en el apartamento,
y de nuevo sintió la calidez de aquel pequeño y acogedor mundo. Sofía preparó té, sacó galletas. Lucía le contaba a su madre cosas del colegio, de cómo sus compañeros habían dejado de meterse con ella después de que se supiera la verdad sobre Saavedra. Resulta que el señor Javier es un héroe, decía la niña con entusiasmo. Ha destapado un delito. Hasta ha salido en las noticias. Sofía sonrió débilmente y miró a Javier. Héroe no. Solo hice lo que tenía que hacer, respondió él, avergonzado. Cuando Lucía se fue a su habitación a hacer los deberes, se quedaron solos en la cocina. Sofía servía el té. Sus manos temblaban ligeramente. Aún no se había recuperado del todo. Gracias, dijo en voz baja. Por todo. ¿Por la operación? Por cuidarnos. Por no abandonarnos cuando las cosas se pusieron difíciles. Javier negó con la cabeza. Soy yo quien debe dar las gracias. Por darme una oportunidad. Por permitirme conocer a mi hija. Sofía se sentó frente a él. ¿Sabes? Durante tantos años estuve enfadada contigo. Tantos años imaginando lo que te diría si de repente aparecía. Y cuando apareciste, todas las palabras se desvanecieron. Solo quedó el dolor y el miedo. ¿Miedo de qué? Preguntó Javier. De que te fueras otra vez. De que Lucía se encariñara contigo y luego desaparecieras. Y le doliera aún más de lo que me dolió a mí. Javier extendió la mano por encima de la mesa y le tomó la palma. No me iré, Sofía. Estoy aquí y estaré aquí todo el tiempo que sea necesario. Aunque sea toda la vida. Ella no apartó la mano. Simplemente se quedó sentada, mirando sus dedos entrelazados, y por sus mejillas corrían silenciosas lágrimas. Un mes después, la vida empezó a normalizarse. El divorcio de Elena concluyó. Ella recibió su parte del negocio y desapareció del mapa, a la espera del juicio. Saavedra y sus cómplices recibieron penas de prisión. La historia tuvo una gran repercusión, y la opinión pública se puso del lado de Javier. Su reputación no solo se recuperó, sino que se fortaleció. Ahora lo consideraban un hombre de honor que no había temido enfrentarse a la corrupción. Javier reconoció oficialmente la paternidad de Lucía y presentó los papeles. La niña estaba feliz, contando a todo el mundo que ahora tenía un papá. Él las visitaba todos los días, la ayudaba con los deberes, llevaba a Lucía al parque, al cine. Poco a poco, se estaban convirtiendo en una verdadera familia. Y Javier no se olvidó de Álvaro. Le ayudó a recuperar sus documentos, le encontró una familia de acogida, una buena pareja de mediana edad que no tenía hijos propios. Vivían en una pequeña casa a las afueras, tenían perros y se dedicaban a la carpintería. Álvaro al principio se resistió, se mostró arisco, pero luego se ablandó. Por primera vez en muchos años, tenía un hogar. Una tarde, cuando Javier llevó a Álvaro de visita a casa de Lucía, se reunieron todos en torno a la misma mesa. Sofía, Javier, Lucía y Álvaro. Comieron pizza, rieron, contaron historias. Lucía y Álvaro ya no discutían, al contrario, se habían hecho amigos. ¿Sabes qué he entendido? Dijo Álvaro, masticando pizza. Que los milagros sí que existen. Lucía resopló. Pero si tú mismo decías que no. Bueno, me equivoqué, admitió el chico, encogiéndose de hombro. ¿Existen? Solo que no siempre son como uno los espera. Después de la cena, Javier se quedó a ayudar a Sofía con los platos. Estaban en la cocina, fregando. Y de repente Sofía preguntó, ¿y tú, eres feliz ahora? Javier se lo pensó. ¿Sabes? Por primera vez en muchos años, sí, soy feliz. No porque tenga dinero o éxito, sino porque os tengo a vosotros. ¿A ti? A Lucía, incluso a ese erizo de Álvaro. Sois mi familia. Sofía sonrió. Una sonrisa verdaderamente cálida. Entonces, bienvenido a casa, Javier. Él la abrazó con cuidado, temiendo romper el momento. Ella respondió al abrazo, acurrucándose contra él. ¿Y en ello no había pasión? ¿Ni enamoramiento? Solo aceptación, perdón, una tierna y silenciosa calma. En el dormitorio de Sofía ya no estaba la vieja foto de la universidad. En su lugar, en la pared colgaba una nueva. Javier, Sofía, Lucía y un tímido Álvaro con una sonrisa torcida. Todos juntos, todos felices. Los milagros no existen. Esa frase resultó ser un error. Los milagros ocurren, solo que a veces hay que crearlos uno mismo, a pesar de las circunstancias, a pesar del dolor. Y entonces, hasta la historia más desesperada tiene una oportunidad de tener un final feliz.